Voy a hablar de Luis García. Luis García es gestor, junto a Michael Morosi, del Mapfre Behavioral Fund. Luis es licenciado en Economía por la Universidad Francisco de Vitoria, máster en Economía y Finanzas por el CENFI, es CFA desde el año 2013 y diplomado en Value Investing por el Ben Graham Center de la Ivy Business School. Antes de llegar a Mapfre, trabajó en Banco Santander como analista de riesgos y en BBVA como analista de renta variable. Yo a Luis le pedí que me dijera en unas líneas un poquito la tesis que iba a presentar y lo que me envió es lo que les voy a leer. Me decía, ser inversor en valor requiere habitualmente buscar oportunidades allí donde otros no lo hacen. En este caso, la siguiente idea viene de un sector al que ni siquiera los propios inversores en valor han prestado mucha atención tradicionalmente, aunque muchos de ellos sean, muy probablemente, consumidores habituales y apasionados de su producto. Con todos ustedes, Luis García. Muchas, sí. No cortéis. Muchas gracias. Esa era la manera de intentar no desvelar un poco el secreto de la idea que vengo a contar, pero la verdad es que estoy viendo aquí muchas caras que probablemente ya sepan cuál es, ¿no? Y me vais a permitir la licencia de haber repetido una idea que ya he contado en alguna otra ocasión, pero bueno, creí que era suficientemente interesante y como además se ha publicado algo en prensa porque ha llamado la atención que tuviéramos esa compañía, creía que algunas de las cosas que se habían publicado eran correctas y otras no del todo, y me gustaría aprovechar esta oportunidad para explicaros la tesis de inversión con un poco más de detalle y saltarme un poco las normas de Rankia. Como ya es la tercera vez que vengo a presentar con ellos, pues voy teniendo un poco más de confianza y hacer la presentación un poco más corta y que me preguntéis todo lo que queráis. Si no tenéis preguntas, me enrollo yo, así que no hay problema. Bien, a ver. Como os comentaba Luis, yo trabajo para Mapfre Asset Management y gestiono dos fondos de inversión. Uno de ellos es un fondo que se ha lanzado recientemente que se llama el Mapfre AM Behavioral Fund y que precisamente lo que hace es intentar utilizar las enseñanzas del Behavioral Finance y del Behavioral Economics para intentar tomar mejores decisiones de inversión. ¿De qué va todo esto? Pues simplemente intentar estudiar mejor la psicología de los inversores, de los otros y la nuestra propia, para intentar identificar oportunidades de mercado que creamos que puedan ser buenas inversiones y que están siendo pues, o bien olvidadas o bien excesivamente penalizadas por otros inversores. Pongo un ejemplo rápido, aunque probablemente también lo conozcáis, ¿no? de qué es esto de los sesgos. El tema está en que los seres humanos tenemos un cerebro que no se diseñó para que tomáramos decisiones que tienen que ver con nuestro dinero, sino que se diseñó pues, hace muchísimos millones de años para garantizar nuestra supervivencia. Y eso hace que tengamos alguna serie de fallos a la hora de pensar qué hacer con nuestro dinero, que se materializan a través de sesgos del comportamiento. Lo bueno de estos sesgos es que son sistemáticos y predecibles. Si los estudiamos bien, podemos en primer lugar intentar protegernos frente a ellos y en segundo lugar intentar buscar maneras de encontrar ineficiencias en el mercado. Ahí os pongo un ejemplo que probablemente muchos de vosotros ya conozcáis, que es un ejercicio muy sencillo, ¿no? Se busca una respuesta rápida, se les dice a los alumnos que están dentro del experimento que una pelota y un bate de béisbol juntos cuestan 1,10 euros y que el bate cuesta 1 euro más que la pelota. Y se les pide que contesten rápido. Esto se hizo en Harvard, se hizo en el MIT y la mayoría de los alumnos contestan que el bate cuesta 1 euro y la pelota 10 céntimos, que es el atajo mental que nos viene a la cabeza a casi todos. Y ya digo, esto lo contestan alumnos de universidades tan prestigiosas como Harvard y como el MIT. ¿Qué es lo que pasa? Que eso no es la respuesta correcta, es el atajo que busca nuestro cerebro. La respuesta correcta es que el bate cuesta 1,05 y la pelota 5 céntimos. Porque es el que cueste, si el bate costara 1 euro y la pelota 0,10, cumpliría la primera condición, cumpliría la segunda condición, que es que el bate costara 1 euro más que la pelota, pero no cumpliría la primera, que es que entre las... No, al revés, perdón, cumpliría la primera, estoy yo a estas horas ya, cumpliría la primera, que es que entre los dos cuestan 1,10 euro, pero no cumpliría la segunda, que es que el bate cueste 1 euro más que la pelota, sino que costaría solo 90 céntimos. ¿Vale? Pongo este ejemplo que además he explicado bastante mal, simplemente para daros este concepto de que
nuestro cerebro nos pone determinadas trampas a la hora de pensar, pero son trampas que se repiten de manera sistemática y que podemos aprovechar para encontrar ineficiencias en el mercado, ¿no? Y la siguiente diapositiva no es una broma, es realidad, ¿no? Pues este es el tipo de cosas que nosotros buscamos en el fondo. Buscamos comprar almohadas francesas al precio de la almohada holandesa, ¿no? Esto es verídico y apareció en una tienda online. Si lo veis, es la misma almohada, totalmente idéntica, solamente que girada, y hay una diferencia bastante sustancial en el precio. Bueno, pues en los mercados financieros estas cosas pasan también, ¿no? Y a veces te encuentras activos que el precio no es correcto y muchas veces viene de esta parte psicológica de los inversores y nosotros intentamos aprovecharlo. Bien, paso yo a comentar la idea. Quería hacerlo con un pequeño concurso, a ver si alguien adivinaba de qué idea se trataba, pero ya digo, creo que muchos ya sabéis cuál es. Pero bueno, lo vamos a hacer para los que no lo sepáis. Se trata de una compañía francesa que se dedica a vender contenidos. Es además una compañía que tiene una parte de negocio inmobiliario que le da unos ingresos recurrentes y bastante significativos. ¿Tenéis alguna idea con esas dos pistas? Pues la tercera es, juega la Champions League. ¿Alguien se atreve? La solución es el Olympique de Lyon Group, ¿vale? Y lo cuento así también porque es la manera en la que nosotros miramos la inversión. Miramos esta inversión como una inversión en unos activos inmobiliarios que tienen unos flujos de caja muy recurrentes y con un negocio de contenidos que en nuestra opinión tiene un gran potencial. Yo no voy a ser tan provocador como el director general del Olympique de Lyon, Jean-Michel Aulas, que decía esto de a día de hoy hace falta ser torpe para no ganar dinero en el fútbol, pero sí que creo que el fútbol europeo representa un negocio con un magnífico potencial que muchas veces no es aprovechado por la manera en la que se gestionan las empresas que controlan los clubes. ¿Por qué digo que el fútbol europeo consideramos que es un gran negocio? Pues nosotros lo pensamos de esta manera, ¿no? Muchas veces para los productos de las compañías que están dentro de nuestra cartera intentamos imaginarnos este cuadrante de valor y queremos que los productos de nuestras empresas caigan precisamente donde cae el fútbol europeo, que tengan una alta importancia para el consumidor y sin embargo que tengan un bajo coste, ¿no? La verdad es que el coste del fútbol en España es un poquito más alto, pero en otros países de Europa es relativamente bajo, casi todo el mundo puede tener acceso a él de una manera o de otra, y sin embargo la importancia para el consumidor es bestial. Michael, mi compañero y yo decimos medio en broma, medio en serio, que esta es la compañía de nuestra cartera con el mayor economic mode de todas las que tenemos, con la mayor ventaja competitiva. Tiene un switching cost, un coste de cambiar altísimo. La gente cambia antes de pareja, de marido o de mujer, que de equipo de fútbol, ¿no? Este comentario lo hice en otro evento y me valió un tirón de orejas cuando llegué a casa. Pero bueno, es que es así, o sea, la gente no cambia de equipo de fútbol, eso tiene una gran fidelidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no está apreciado? Bueno, porque tradicionalmente los equipos gestores que han estado detrás de los equipos de fútbol no han tenido unos criterios empresariales, ¿no? Ahí hay dos ejemplos. Un señor en Italia que compró el Milán con fines, pues llamémoslos políticos o desde luego no del todo empresariales o no del todo alineados con sus accionistas. Otro señor que todos conocéis que estaba en España, que consultaba los fichajes con su caballo imperioso, ¿no? y bajaba los vestuarios con un cocodrilo y estas cosas, pues bueno, era entretenido, pero no es el tipo de gente con el que tú quieres invertir y al que le quieres dar tu dinero. ¿Esto está cambiando? Sí, está cambiando, están entrando nuevos actores. Yo destaco dos, pero hay varios. El hombre moreno que veis ahí es Alex Aranzábal, yo lo descubrí a través de un libro que me recomendó Adrián, que está aquí sentado en tercera fila, y que os recomiendo a vosotros, que se llama el método Eibar, el modelo Eibar, perdón. Alex Aranzábal es la persona que llevó al Eibar de segunda división B a primera, y utilizando un modelo de gestión que es bastante parecido a la inversión en valor. Y Jean-Michel Aulas es el actual presidente del Olympique de Lyon y es una persona que se hizo rica con una empresa tecnológica y que pasó al negocio del fútbol porque pensaba que ahí había un buen negocio. Decimos que el fútbol es un buen negocio y decimos además que creemos que está infravalorado. Os voy a llamar la atención, ahí tenéis dos cosas. El valor de las principales franquicias deportivas a la izquierda, de acuerdo a la revista Forbes, y a la derecha el Enterprise Value implícito en las cotizaciones de algunos de los clubes de fútbol
principales de Europa en abril de este año. Bueno, os llamo la atención sobre dos cosas. Una es, en el número 50 de la lista Forbes están los Cleveland Browns, que es un equipo bastante mediocre, malo, ¿no?, de mitad de tabla para abajo, de la NFL. Y sin embargo, su valor es superior al de la Juventus de Turín, que es un equipo de los punteros en Europa. Y ya nos digo al del Borussia Dortmund, la Roma, el Olympique de Lyon, etcétera, etcétera. Y fijaos también el orden de magnitud de la diferencia entre el valor de los Cleveland Browns de la NFL y de los Dallas Cowboys, que valen como 2,3, 2,4 veces más, ¿no? Y la diferencia entre el valor del Manchester United, por ejemplo, el Enterprise Value del Manchester United, que son 3.000, o era en abril 3.300 millones de euros, y el Enterprise Value de clubes como el Olympique de Lyon, que es como 10 veces menos, ¿no? Pues este tipo de cosas, quizá desde un punto de vista financiero, no tengan sentido, siendo el fútbol, en primer lugar, un deporte mucho más global de lo que puede ser la NFL o de lo que puede ser algún deporte americano, ¿no? El fútbol bien gestionado tendría un potencial de difusión en medios tremendo. Y luego tampoco tiene sentido que un club como el Olympique de Lyon, que genera dinero, genera caja todos los años, valga en bolsa tantísimo menos que otros clubes que directamente queman dinero todos los años. Vamos a profundizar un poco más en esto, ¿vale? ¿Cómo gana dinero el Olympique de Lyon? Estas son las cuentas del año pasado y es verdad que han quedado un poco obsoletas porque hay algunos contratos de marketing y de televisión que se están renovando y se están renovando con incrementos muy sustanciales. Pero para que tengáis la idea en la cabeza y tal y como nosotros pensamos la inversión, básicamente dos fuentes de ingresos. Por un lado, negocio inmobiliario, entradas y eventos, ¿vale? Veis que entre los dos más de 50 millones. Y por otro lado, los negocios de la parte de contenidos, como le llamamos, ¿no? Como lo entendemos nosotros, que son patrocinios y publicidad, derechos de TV y marketing, derechos de imagen y compras y ventas de jugadores. Quedaos con lo de las compras y ventas de jugadores, porque también es un punto importante de la tesis. En total, fueron unos 290 millones en el ejercicio anterior. El plan estratégico a 5 años es alcanzar los 500 millones de ingresos. Vamos a desgranar un poco más esto. El negocio inmobiliario. Es que el Olympique de Lyon tiene un negocio inmobiliario que tiene unos flujos muy estables, que son las entradas de los partidos de fútbol, y eso depende más bien poco de que gane o pierda, porque tiene unos fans bastante fieles que van al estadio, y eso crece más o menos con la inflación cada año, el precio de las entradas. Y luego tiene una característica que no tiene casi ningún equipo en Europa, que es que no solo tiene el estadio en propiedad, sino que es un estadio multifuncional. Por ejemplo, el Borussia Dortmund tiene su estadio en propiedad, pero solamente sirve para jugar al fútbol. Entonces solamente está autorizado para jugar al fútbol. Solo lo pueden utilizar un día a la semana. Sin embargo, en el estadio del Olympique de Lyon, que es multifuncional, hay algún tipo de evento, concierto, seminario, etcétera, etcétera, prácticamente cada día del año. Y eso le da una fuente de ingresos que no depende de los resultados deportivos. Aunque la cotización del club sí que se mueva con los resultados deportivos, tiene una fuente de ingresos muy importante que no tiene nada que ver con eso. ¿Vale? Ahí veis el estadio y veis lo que han montado al lado, que es museo, oficinas, hotel, un centro médico, la academia, como ellos le llaman. Vamos a ver más o menos cuánto vale eso. El estadio, que es un estadio muy nuevo, se inauguró para la Eurocopa del 2016, invirtieron en él 410 millones de euros. En lo que llaman la academia, invirtieron 40 millones de euros. Tienen una deuda neta, excluyendo un convertible, que luego lo voy a sumar a la capitalización, porque con la cotización actual convendría ejecutar y convertir ese bono. Total, quito de la deuda neta los 150 millones que no incluyen el convertible, sumo traspasos que tienen pendientes de cobro de recibir, que eran 30 millones de euros, y tienen unos terrenos a 20 minutos del centro de Lyon, que no sé cuánto valen, pero más que cero, más que nada, ¿vale? Eso haría una suma de más de 330 millones de euros, y la capitalización en ese momento, ahí sí, incluyendo la conversión del convertible, valga la redundancia, eran unos 380 millones de euros hace un par de meses, y ahora más o menos sigue estando por ahí. ¿Qué quiere decir? Que por menos de 50 millones nos estaríamos llevando todo el negocio de contenidos. Un equipo de Champions League que genera
que genera derechos de imagen de los jugadores, que genera derechos de televisión, que genera otro tipo de cosas, ¿vale? Contratos publicitarios, luego lo veremos. Fijaos que en esta valoración más o menos conservadora hemos utilizado el capital que invirtieron en el estadio. Ahora, ¿eso es mucho o poco? Pues nosotros lo pensamos de esta manera. Si os acordáis en la diapositiva anterior, entre las entradas de los partidos y los eventos eran más de 50 millones al año. Eso es una rentabilidad implícita, y estoy metiendo también la academia y por eso el número sale incluso un poquito más bajo, del 12% sobre ese capital invertido, ¿vale? En el entorno de tipos actuales, pues es una rentabilidad bastante atractiva. ¿Por qué no podría venir un inversor inmobiliario o una aseguradora en busca de rentabilidades y comprarles ese estadio? ¿Por cuánto? Pues si ese tercer inversor requiriera una rentabilidad del 7,5 para un activo inmobiliario que está en Lyon, en la segunda ciudad con más visitantes de Francia, con unos inquilinos que no se van a ir a ningún lado porque el equipo de fútbol no se va a ir a ningún lado, pues si requiriera un 7,5, pero poned vosotros el número que queráis, pues con un 7,5 sale que podrían pagar alrededor de 670 millones de euros. ¿Qué quiere decir? 670 millones de euros frente a una capitalización actual de 380, prácticamente, y lo digo de esta manera, pero entendérmelo bien, nos estarían dando a nosotros 200 millones de euros por quedarnos con un equipo de Champions League, ¿vale? Con una serie de negocios que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son las otras vías de negocio del Olympique de Lyon? El merchandising. Acaba de renovar contratos con Adidas, que es el sponsorizado, la marca de ropa deportiva, y con Hyundai, que es el sponsor. Y esos contratos están subiendo mucho. El equipo femenino, ahora que está tan de moda este boom del fútbol femenino, pues recordaros que el Olympique de Lyon es el campeón de las últimas 4 Copas de Europa femeninas. Es de largo el mejor equipo que existe en Europa de fútbol femenino. ¿Cuánto vale eso? Pues probablemente estemos llegando al punto en el que eso es rentable. No digo que justifique una gran parte de la capitalización, pero sí que tiene un valor. Expansión internacional. Claro, el Olympique de Lyon pues está intentando, como muchos otros clubes, expandirse en China y en Estados Unidos. Veréis en la siguiente diapositiva que, por ejemplo, algo que se ha anunciado este fin de semana es que llegaban a un acuerdo con Tony Parker, que es el propietario de un club de baloncesto de una ciudad que está muy próxima a Lyon, para que el Olympique de Lyon entrara en el capital de ese club de baloncesto, que tiene equipos masculinos y femeninos, y a cambio Tony Parker iba a hacer labores de embajador en Estados Unidos. Tony Parker es el jugador francés que antes era el base de los San Antonio Spurs y que se acaba de retirar. Bueno, pues probablemente ahí puedan expandir su marca en otros mercados. Y fijaos, cuando os decía que esto es, salvando las distancias, Disney, ¿no? Una empresa con negocio inmobiliario y de contenidos. ¿Qué ha hecho el Olympique de Lyon hace escasamente un mes? Crea una productora para reforzar su división de espectáculos. Luego la gente me dice, ¿no? Estáis invirtiendo con el riesgo de los resultados deportivos. ¿5? Vale. Pues no, hay una serie de negocios y de ingresos que no tienen nada que ver con eso. Venta de jugadores. Esto es importante porque no lo he visto en ningún otro club. Nosotros ya leímos lo que dijo ahí el director general del Olympique de Lyon. El objetivo no es usar los dineros de las ventas en el mercado de fichajes. La meta es pagar completamente el estadio y tener un balance extremadamente sólido. Y dijimos, bueno, vale, esto es lo que dice, pero ¿es realmente lo que hacen? Y veis que sí, en los últimos 5 años ha vendido jugadores por 50 millones de euros más de los que los ha comprado. De manera recurrente. De hecho, nosotros llamamos a la directora financiera y ella nos decía, ya digo, no solo porque nos lo diga, sino porque de verdad vemos que lo hacen, que la venta de jugadores es parte recurrente, ellos lo conciben como parte recurrente de su margen operativo. El Olympique de Lyon, luego lo contaré, pero es el segundo equipo de Europa que tiene más jugadores de su cantera jugando en las 4 mayores ligas de Europa. El primero es el Real Madrid, con 35 jugadores el año pasado, segundo el Olympique de Lyon con 34, tercero el Barcelona con 33. Bueno, el Olympique de Lyon lleva en los 4 primeros puestos de esa clasificación durante 7 años. Su academia funciona y pueden vender bien esos jugadores. ¿Y lo puede seguir haciendo? Pues sí, porque la academia funciona y mirad los valores de mercado de Transfer Market y de CS Value, muy por encima de la capitalización actual, ¿no? Pues Florentino Pérez lo sabe bien, ¿no? Que acaba de pagar 50 millones de euros por el lateral izquierdo, por ejemplo, del Olympique de Lyon. Y no paran de salir noticias en la prensa de interés por más jugadores, ¿no? Por Fekir, por Ndombele, por un jugador de la cantera.
Otra parte muy importante de la tesis son los derechos de televisión. Los derechos de televisión se están renegociando en Europa a un ritmo espectacular. Veis que hay mucha diferencia entre la Premier League, que está muy por delante de las otras ligas europeas, pero es que la Premier League, que el último contrato, el último lote se cerró en 3.000 millones de euros, el siguiente ya se está hablando de que se va a cerrar en 4.000 millones de euros. O sea, queda recorrido, no son incrementos pequeños, queda bastante recorrido porque hay cada vez más interés por un producto global. Y hay un blue sky escenario, un caso que sería ya romper la baraja, que es esto que se está hablando de crear una liga europea cerrada, jugar los fines de semana y poner unos horarios en los que se puedan ver en China o en Estados Unidos o jugar algún partido ahí. Si esto se hace y el Olympique de Lyon está en las negociaciones para entrar en esa liga cerrada, la comparativa ya no sería con la Premier League inglesa, sino que sería, desde mi punto de vista, pues con la NFL americana, la Liga de Fútbol Americano, la NBA o la Major League Baseball. Y veis que mientras que el fútbol europeo, sumando esas 4 ligas, son 9.000 millones de euros, la NFL, que les interesa a los americanos, pero a poca gente fuera de Estados Unidos, son 35.400 millones de euros. De las diferencias que hay en la capitalización yo os he hablado y del poco sentido que tiene, pues por ejemplo, que un club como el Manchester United o la Juventus, que queman dinero todos los años, tengan una capitalización que es más del doble o más del triple que la del Olympique de Lyon, que gana dinero todos los años, no tiene mucho sentido desde el punto de vista financiero. Y luego os pongo ahí unas transacciones privadas que ha habido últimamente, que yo creo que es en parte lo que puede ir cerrando este hueco entre el disparate y una valoración más o menos real. Por ejemplo, en el Olympique de Lyon entró hace relativamente poco un grupo chino pagando 100 millones de euros por el 20% del capital de la empresa. O sea, una valoración implícita de 500 millones frente a los 300 y pico que capitalizaba en bolsa hasta hace muy poquito. Ahora es un poco más, pero no mucho más. Bueno, pues entre el largo plazo que se vayan viendo los resultados y esas transacciones privadas, y por ejemplo en la Liga Francesa, el presidente de la Liga Francesa ya ha confirmado que hay 5 grupos inversores americanos buscando equipos para comprar en Francia, pues quizá creemos que puede ser lo que haga que aflore este valor. Y con esto termino, que he prometido que iba a dejar un poco de tiempo para preguntas y si tenéis alguna, pues encantado de contestarla. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? Ahí tienen la mano levantada en el extremo de la sala. Muchas gracias. ¿Otra pregunta mientras le llega el micrófono por aquí cerca? ¿No? Muy bien. Luis, muy interesante la explicación. Además, yo tengo la suerte de que un familiar mío se dedica a todos estos temas y le pregunté un día, oye, ¿qué equipo de fútbol comprarías tú o está mejor gestionado en Europa? Y me dijo, el Olympique de Lyon. Bueno, pues aparte de que es un valor relativamente bastante infravalorado, la pregunta es la siguiente. ¿Hasta qué punto, digamos, el equipo directivo, digamos, en la gestión tiene algún bonus o tiene algún alineamiento de intereses, tiene acciones o se ve, digamos, beneficiado por hacer este tipo de gestión? Y otro tema que me preocupa un poco es la liquidez de la acción. ¿Qué porcentaje tenéis en los fondos de la acción y cuántos días tardaríais en caso de que se cambiara el equipo directivo o ocurriera cualquier evento en deshacer la posición? Muchas gracias, Enrique. Y aparte agradezco porque ya me habías comentado esa conversación que tuviste con tu familiar y viene a reforzar un poco esa tesis, así que te lo agradezco mucho. Respecto a la primera parte, que es la de la alineación de intereses, casi todo el equipo directivo tiene acciones, pero en concreto el consejero delegado, que es Jean-Michel Aulas, tiene un 20% del Olympique de Lyon Group, con lo cual skin in the game casi al máximo, o sea, tiene una participación muy, muy alta. Y la segunda parte, que es la liquidez, a nosotros nos preocupa relativamente también y de hecho por eso de esta compañía, que nos gustaría tener mucho más, no tenemos tanto. Tenemos un 2,5 del fondo metido en esta compañía, precisamente para evitar que vamos a ver, si algo es realmente bueno como creemos que es esto y nos lo ofrecen a un precio realmente bueno, pues oye, estamos dispuestos a
a aguantar aunque la liquidez sea un poco menor. Pero es verdad que también queremos tener ese mecanismo de seguridad de que si algo cambia rápido en nuestra tesis o hay algún imprevisto, poder salir. Nosotros calculamos que como en unas 2 semanas más o menos podríamos deshacer la posición entera. Como en todo esto es más difícil vender que comprar, pero bueno. ¿Alguna pregunta antes de dar paso al siguiente ponente? ¿No? Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis García. Muchas gracias. Gracias.